Muchas gracias por permitirme participar en este tema tan apasionante, que además se vuelve el doble de apasionante cuando se enreda con el ejercicio. Les quiero contar que yo no escogí el título de esta charla, llegó a mí y creo que si yo le hubiera dado como mucho pensamiento al tema, quizás no había escogido un mejor título. Porque es cierto, el músculo es un aliado, creo que es el mejor aliado para la cirugía, para las medidas farmacológicas, nutricionales, pero no es silencioso, llega a ser silencioso solamente cuando los médicos no lo formulan. El ejercicio hace un ruido impresionante porque le pega todo, pero es silencioso si los médicos no están actualizados o si no consideran importante el ejercicio dentro del manejo médico. Entra dentro del manejo médico la obesidad y dentro de muchos manejos de muchas patologías y entran dentro del manejo médico, es decir, no es porque qué bueno que sea activo físicamente, ya no entra básicamente como que hace parte del manejo médico de la obesidad. No puede ser que un paciente con obesidad no tenga ejercicio. ¿Con cuál paso? Aquí tengo todos los beneficios del ejercicio, no me voy a enfrascar en esos, pero tengan presente que son muchos. Y aquí traigo pues esta representación donde vemos un músculo, realmente vemos el músculo de 13 individuos bien diferentes, vemos un hombre de 40 años triatleta, vemos un hombre de 74 años sedentario y también vemos un hombre de 70 años triatleta, mucho por decir. Primero contarles que es raro que los triatletas trabajen el músculo, o sea, siempre se enfocan un montón en el ejercicio cardiovascular, así que me llamó mucho la atención ver un triatleta con tanta cantidad de músculo. Pero hacemos la comparación entre el de 70 con el de 40 y si no me fallan los ojos, yo le veo menos grasa al de 70 triatleta que el de 40 triatleta. Yo lo podría ver de la siguiente manera y pensar que pues el de 70 le lleva 30 años más de entrenamiento y por ende su músculo definitivamente se ve mucho más amplio y mucho más robusto. Pero comparemos el de 70 con el de 74, no hay nada que hacer. Este señor ya no, ni siquiera en sueños podrá ver esa masa muscular del triatleta. Vemos un gran contenido de tejido adiposo y por allá las fibras musculares y aparte de ver las fibras musculares pues muy profundas y muy consumidas, además están infiltradas por grasa. Así que top número 7 de por qué el ejercicio impacta un montón en términos de la obesidad. Les voy a hablar de 7 aspectos que son los más fundamentales en términos de hablar del ejercicio en la obesidad. Primero, la masa muscular. Este es un estudio donde hicieron un seguimiento a pacientes que fueron llevados a cirugía y se siguieron por 2 años. Es un estudio observacional prospectivo de 85 pacientes que fueron llevados a cirugía bariátrica. Ustedes pueden revisar el índice de masa corporal y la edad. Ellos, como les digo, fueron seguidos en 2 años. Comenzamos con una primera evaluación pre-cirugía, una al mes, otra a los 6 meses, después a los 12 meses y después a los 24 meses, es decir, a los 2 años. Ellos se seguían simplemente con impedanciometría, antropometría y un examen físico. Y miren lo interesante de los resultados. Resulta que después de todas las técnicas quirúrgicas, 2 años después, todos pierden masa muscular. Entonces, ¿qué vemos? Vamos a hablar simplemente del slip gástrico y veo que de base tenía 66 kilos de masa magra libre de grasa o fat free mass y después al mes ya tiene 61, perdónenme que estoy viendo muy mal. ¿Se apagó? ¿Está bien? Ya. Entonces, al mes, entonces ya va en 61 kilos de músculo. A los 6 meses, entonces ya van como en 56. Y al año ya va como en 57 y pues a los 2 años ya como en 54. Cualquiera de las técnicas que ustedes ven
a los 2 meses, todos han perdido masa muscular. Así que, ¿qué programa de ejercicio no va a tener un médico del deporte? ¿Quién le va a reponer esa masa muscular al paciente? ¿La cirugía? ¿Los medicamentos? ¿La alimentación? Ninguno, solamente el ejercicio. Y si seguimos revisando entonces este estudio, vemos también cómo se va comportando la masa magra libre de grasa y la grasa conforme va pasando el tiempo, y nos damos cuenta que definitivamente sí es diferente el comportamiento y es mucho más significativa la pérdida de masa muscular conforme va pasando el tiempo. Entonces, ¿cómo es importante hacer ejercicio incluso después de lo que se considera el manejo más efectivo, que es la cirugía bariátrica? Ahora, si seguimos revisando entonces el estudio, hay una relación de la tasa metabólica basal y la fat free mass, es decir, la masa muscular, donde hay una relación directa. Es decir, la masa grasa no tiene nada que ver con la tasa metabólica basal. La única o el único componente que tiene que ver con la tasa metabólica basal es el músculo. Y ahí lo vemos. Entonces vemos como de entrada, de base, hay una relación directa, estadísticamente significativa, de lo que es la masa muscular y la tasa metabólica basal. Así que, de las conclusiones más importantes, la pérdida de masa muscular es independiente de la técnica quirúrgica, siempre hay una pérdida significativa y temprana de la masa muscular después de la cirugía bariátrica, y la masa muscular está directamente relacionada con la tasa metabólica basal. La densidad mineral, otro factor. Este es un estudio donde quisieron saber qué pasaba con la masa ósea después de cirugía bariátrica, pero aquí le incluyeron el ejercicio. Así que este es un estudio aleatorizado y controlado de 85 pacientes que fueron llevados a bypass gástrico y sleeve gástrico. Ustedes pueden ver los índices de masa corporales y las edades. Y resulta que hacen una división de un grupo de control y un grupo de ejercicio, donde estuvo haciendo 11 meses ejercicio supervisado y multicomponente. ¿Qué significa multicomponente? Cardio, músculo, articulación, balance, propiocepción, todo. Tenía un entrenador que estaba con cada una de estas personas. Y entonces, ¿qué se dieron cuenta después de este estudio? Se dieron cuenta que por lo menos en la columna lumbar la masa ósea se comporta muy parecido, pero después del mes 6 del posoperatorio se cae la masa ósea, pero se cae menos si la persona está haciendo ejercicio. Eso en la columna lumbar. ¿Y qué pasó en cambio en el radio distal? Que aparte de caerse cuando no hacen ejercicio, cuando hacen ejercicio en cambio sube. Entonces esto es demasiado significativo, porque entonces, insisto, no puede haber un programa de obesidad sin que tenga un médico del deporte. Ahora, hay una falencia y es que no somos muchos, ni todos estamos interesados en la clínica, la mayoría están interesados en el alto rendimiento, otro pedacito. Pero aquí, pues ya les digo, el manejo de la obesidad es insuficiente si el ejercicio no está prescrito. Ahora, otra conclusión que se encontró en este estudio, resulta que la masa ósea, especialmente en el tercio distal del radio y en el cuello femoral, no tiene tanto impacto el ejercicio de alto impacto, que es lo que normalmente uno cree, salte, salte, corra, corra, y que con eso la masa ósea va cogiendo fuerza. Pues no, resulta que es más importante el estímulo de estirar la masa muscular. Entonces, check, masa ósea. Tejido adiposo intermuscular. Este es un estudio de una revisión sistemática donde quisieron ver la asociación de homeostasis metabólica con tejido adiposo intermuscular y tejido adiposo visceral, los dos tejidos ectópicos. ¿Y qué se encontraron? Bueno, que el tejido adiposo intermuscular tiene una gran relación con la enfermedad metabólica. Y además, pero y especialmente, se dieron cuenta que era en adultos mayores y en obesos. Pero además se dieron cuenta que también pasa lo mismo con el tejido adiposo visceral, y es que sí hay una relación directa con la enfermedad metabólica. Ahora, este es un estudio que no tiene presente la cirugía,
simplemente hicieron un manejo con alimentación y ejercicio. Y resulta que el ejercicio combinado, es decir, ejercicio cardiovascular y ejercicio muscular, le da perfectamente a que el descenso se dé tanto el tejido adiposo intermuscular como al tejido adiposo visceral. Y este es el estudio. De esa revisión sistemática solamente salieron 7 estudios con los criterios y bueno, vemos que son personas mayores, 160, obesas, que definitivamente no solamente cambiaron su tejido adiposo intermuscular, sino además cambiaron su tejido adiposo visceral y adicional a eso cambiaron su capacidad funcional, mejoraron su consumo de oxígeno, fueron más veloces en la marcha y adicional a eso mejoró la sensibilidad a la insulina. Check, tejido adiposo intermuscular. Seguimos con el tejido adiposo visceral. Este es el estudio preciso que se hizo para revisar qué pasaba con el efecto del ejercicio cardiovascular, el ejercicio muscular y la combinación de ambos. Iban a revisar qué relación tenían con el tejido adiposo intermuscular, el visceral, la condición física y la función metabólica en pacientes mayores y obesos. 160 obesos, ustedes ven ahí la edad de 70 más o menos 5 años y los índices de masa corporal. Y partieron, o más bien aleatorizaron a los pacientes en un grupo control que simplemente tenía un plan de alimentación. Ese plan de alimentación constaba de un consejo o una consejería nutricional donde buscaban un déficit calórico más o menos aproximado de unas 200, 500 calorías en déficit y hasta ahí era. Y además tenían como una dosis de proteína, más o menos un gramo de proteína por kilogramo de peso día. Ese era el plan de alimentación básico, ese era el control. Bueno, aleatorizaron los siguientes grupos donde hay el plan de alimentación, el mismo, más ejercicio cardiovascular, el otro es el mismo plan de alimentación con ejercicio muscular exclusivo y el otro es el plan de alimentación con ejercicio combinado. ¿Qué se dieron cuenta? En la gráfica de abajo se pueden encontrar lo siguiente. Para bajar de peso, el que mejor bajó de peso fue el ejercicio cardiovascular. Para bajar la masa grasa, sí, se vio que entre el ejercicio muscular y el ejercicio combinado era el que más efecto tenía. Pero para bajar la masa muscular, el que más bajó la masa muscular fue el ejercicio aeróbico, que es lo que normalmente manda el médico: vaya, camine, vaya, corra, vaya, cardio, 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 cardio. Siento contarles que no va a encontrar ningún efecto del ejercicio en las personas y lo único que van a lograr es frustrarlo y pasa exactamente lo mismo en nutrición. Sigamos leyendo los resultados. Donde había un menor resultado o un mayor descenso del tejido adiposo intermuscular, que es la gráfica C. El ejercicio combinado era el que más bajaba este tipo de grasa, y si vamos a la figura B, el ejercicio combinado también bajaba mucho más el tejido adiposo visceral. Entonces, esta es una moraleja: por favor dejen de estar prescribiendo solamente ejercicio cardiovascular, hay que estimular al paciente el ejercicio muscular. Lo que pasa es que el ejercicio muscular tiene una gran desventaja, y es que el ejercicio muscular sí necesita mucha seguridad, mucha supervisión, no se puede poner cualquier carga y biomecánicamente la persona no está ajustada a hacer cualquier tipo de ejercicio. Entonces ahí es donde entra el médico del deporte, ¿sí? No es ni siquiera el entrenador, porque el entrenador a veces se queda muy corto en lo que uno clínicamente revisa, es un acompañamiento de los dos, es decir, yo prescribo, él ejecuta, yo no puedo ejecutar, yo no soy entrenadora, ¿sí? Entonces, por eso es tan importante el músculo, y lo vemos también en la siguiente gráfica, en la pantalla azul, donde no solamente vemos que estadísticamente fue significativa esa baja de la grasa intermuscular, esa grasa de tejido subcutáneo abdominal, esa baja de tejido adiposo visceral, sino además, ¿qué pasó? Pues que el paciente empezó a tener más extensión de la rodilla en términos de la fuerza, también empezó a tener mejor flexión y también mejoró la marcha de su caminata. Todo estadísticamente significativo. Y
quien mejor muestra estos resultados, es decir, donde hay una mejor relación a ver todos estos cambios, fue cuando se cambió el tejido adiposo visceral, que eso sí fue estadísticamente significativo. Conclusiones de este estudio: el ejercicio cardiovascular y muscular son las estrategias más exitosas para reducir tejido adiposo visceral en adultos mayores y obesos. La reducción de los niveles de tejido adiposo visceral se asocian con cambios en la condición física y metabólica. Y es que olvidaba mostrarles que también fue estadísticamente significativo que el índice de la sensibilidad a la insulina subió. Check, tejido adiposo visceral. Número 3, resistencia a la insulina. Y entonces aquí es donde entra la lipotoxicidad sobre el músculo esquelético. Entonces no es problema del músculo, sino que además lo invade la grasa, y eso es lo que verdaderamente da la resistencia a la insulina. Entonces aquí vemos cómo ese balance energético positivo, es decir, ingresar y no gastar nada, pues hace que el adipocito pierda su poder de expansión y tenga que pasar esa energía a otro lado. Así que empieza a liberar una gran cantidad de ácidos grasos libres al músculo, al hígado y al páncreas. Y ahí vemos entonces cómo es mucho más difícil la captación de glucosa por el músculo, la hiperproducción de azúcar por el hígado y el descenso de la producción de insulina por el páncreas. Conclusión: enfermedad metabólica, diabetes. Y aquí lo vemos, el pobre músculo, tras del hecho de estar perdido, se ve infiltrado por la grasa. Entonces, por eso es tan importante dar el doble efecto, ¿no? Y es tratar de quitar esa grasa, pero además empezar a subir esta fibra, que se ve además muy impactada porque se baja su síntesis y se aumenta su degradación, para al final pues tener una pérdida de la sensibilidad a la insulina. Aquí tenemos otro estudio que es del 2023, que hace la misma revisión, donde hace un entrenamiento muscular y hace la relación con variables de resistencia a la insulina. Todas fueron significativas, todo fue estadísticamente significativo. Y lo más interesante del estudio es que este entrenamiento se le ofreció a personas menores de 40 años, lo cual significa que el ejercicio muscular va a empezar a tener mucho más impacto que el ejercicio cardiovascular, sobre todo de forma preventiva, especialmente en las personas que aún no han llegado a la obesidad. Aquí lo vemos, como el adipocito pues empieza a exponerse y a expandirse y todos los efectos que esto genera. Aquí tenemos también como una alimentación desproporcionada también genera una gran respuesta inflamatoria, por lo tanto se reduce la síntesis de proteínas y se aumenta la degradación de las proteínas. Y esto es la misma condición, una mayor condición de síntesis de proteínas, es decir, está reducido, y una mayor degradación, y ustedes ven cada una de las sustancias que generan estas situaciones. Pero pónganle atención a eso que dice D, efecto que decrece con la edad, número D. ¿Cuál? La IGF-1. Y efecto que se incrementa con la edad, ¿cuál? El cortisol. Siento decirles que todos vamos a envejecer. Siento decirles que todos estamos pasando por esto en algún momento. Así que es momento no solamente prescribir el ejercicio a sus pacientes, sino también de pronto entrar ustedes a pensar cuál sería la prescripción de su ejercicio. Número 2, obesidad sarcopénica. Y entonces aquí vemos un círculo vicioso, que yo voy a comenzar por la inactividad porque es mi fuerte, donde la inactividad pues genera el incremento del peso genera un aumento de la grasa intraabdominal y total, esto aumenta el tamaño del adipocito, el número de los macrófagos, esto aumenta el envejecimiento de las células proinflamatorias del tejido adiposo, esto genera una mayor inflamación, una mayor liberación de especies reactivas de oxígeno, mayor resistencia a la insulina, mayores concentraciones de leptina, adiponectina. ¿Quién lleva el bulto? Otra vez la masa muscular, pérdida de masa muscular y pérdida de la fuerza. Eso se traduce en sarcopenia,
Si uno tiene la masa muscular, pues no se quiere mover, que gana peso, gana grasa intraabdominal y nos salimos de ese círculo hasta que llega el ejercicio. Esta es la definición de sarcopenia por todos los grupos. En su consenso tiene baja masa muscular, baja fuerza o rendimiento, y en algunos le incluyen la masa grasa alta, que es lo más impactante, porque nosotros en la consulta sí vemos obesidad sarcopénica, es decir, la gente que considera estar de peso normal, que de pronto sí, pero tiene la grasa muy alta y el músculo muy bajo. Y esa es la obesidad sarcopénica: masa grasa alta, masa muscular baja, peso corporal normal, infiltración de la grasa muscular, esto baja la calidad del músculo, por ende el rendimiento baja. Y entonces aquí hay dos variables que no nos podemos escapar, que es el envejecimiento y que es la sarcopenia. Nadie se escapa, ni siquiera los que hacemos ejercicio, y ya les voy a mostrar por qué. Así que fusionar envejecimiento, sarcopenia y obesidad es clavarse una espada de 3 filos, porque enfermedad metabólica, enfermedad cardiovascular, incapacidad física, etc. Y aquí les quiero mostrar por qué realmente nadie se escapa. Uno más o menos adquiere pues en la juventud la fuerza máxima, y si uno hace ejercicio pues puede mantener en algo esa fuerza, y si uno lo logra mantener hasta adulto mayor, pues va a haber pérdida, pero la pérdida es menor y no es tan rápida. Pero si vemos la otra línea, también pasa lo mismo, pero no es, pues, no se puede sostener tanto y hay una caída justamente muy cerquita de lo que es la edad o la juventud, y llega a ser tan baja en pacientes mayores que ni siquiera la persona podría llegar a hacer actividades de intensidades bajas. Así que ahí estamos todos, ahí está el que hace ejercicio y el que no lo hace, que como les decía, pues por estas sustancias siempre vamos a tener sarcopenia. Y ahí lo vemos, cada una de las sustancias que genera el ejercicio, las mismas que son bloqueadas justamente durante el envejecimiento. El ejercicio reduce el daño oxidativo, reduce la inflamación, aumenta la autofagia, aumenta la función mitocondrial, aumenta las mioquinas, aumenta el IGF-1 y mejora la sensibilidad a la insulina. Esto traduce una mejor masa muscular, a una mejor fuerza y una mejor función del músculo, para lo cual una mejor capacidad funcional, pulmonar, perdón, un mejor equilibrio metabólico y una mejor función cardiovascular. Estos estudios son los que se han mostrado los efectos sobre el músculo desde el punto de vista cardiovascular. Fíjense que sí lo hay, sí hay un efecto, no superior por supuesto a lo que tenemos con el ejercicio muscular, ni por supuesto le llega a los tobillos a lo que sería el ejercicio combinado. Y esta es una pérdida de masa muscular cuando se interviene solamente con pérdida a expensas de alimentación. Fíjense que efectivamente la persona bajó de 95 a 75, pero también tuvo que llevarse por delante al músculo, donde una pérdida incluso del 10%. Pero si lo hizo con ejercicio combinado, también bajó de peso, pero contrario a perder músculo lo ganó y se salió de esa escala de fragilidad. Segundo, riesgo cardiovascular, primero, riesgo cardiovascular. Aquí tenemos mortalidad de todas las causas, mortalidad por causa cardiovascular y eventos cardiovasculares. Fíjense lo interesante de la obesidad sarcopénica. Puntúa completamente en mortalidad por cualquier causa o de causa cardiovascular. Y le sigue la sarcopenia sola, especialmente en la mortalidad de todas las causas y la mortalidad pues también cardiovascular. Donde definitivamente hay más eventos cardiovasculares es en los obesos, y por eso el énfasis que nosotros hacemos previo a prescripción del ejercicio, tomar una prueba de esfuerzo, porque sí pasa, sí lo tienen, son quienes más eventos cardiovasculares tienen, pues son las personas obesas. Aquí tenemos otro que es espectacular, porque
se hace conforme los factores de riesgo y la cantidad de ejercicio, o más bien la capacidad funcional que tiene una persona después de una prueba de esfuerzo. Déjenme mostrarle que si uno alcanza 8 METs, así tenga todos esos factores de riesgo, diabetes, fumador, índice de masa corporal, el riesgo no cambia. Pero si ya estamos hablando que tenemos un índice de masa corporal y vamos y hacemos una prueba de esfuerzo y tenemos 3 METs de capacidad funcional, casi que se triplica el riesgo. Así que aquí se impacta un montón en términos del ejercicio. Y aquí tenemos lo mismo, que es hacer como la clasificación por cuartiles, en términos de los METs, y comparamos sujetos con ejercicio cardiovascular y sujetos aparentemente normales. Resulta que si al menos uno hace entre 13 METs, no pasa nada, incluso si uno tiene una patología cardiovascular y al menos hace 11 METs, no pasa tanto a que si uno no tiene nada, pero cuando hace una prueba de esfuerzo, tiene una capacidad funcional menor de 6, y eso uno lo ve un montón, especialmente cuando uno revisa las pruebas de esfuerzo. Y donde yo me cojo para mandar a rehabilitación cardíaca está en el quintil 2, donde vemos una persona que tiene una patología cardiovascular y no alcanza a hacer una capacidad funcional de 6. O sea, es una persona que inmediatamente uno considera hasta con una posibilidad de tener además un evento cardiovascular. Este es el top 7 de lo que debemos tener presente, de por qué es importante hacer el ejercicio, y esta es la prescripción del ejercicio, puntos a considerar antes de iniciar el ejercicio o incrementar la intensidad. Conocer el ejercicio o el nivel de ejercicio que uno hace. No es alto rendimiento el que sale a la ciclovía cada 8 días. Sí, no, es casi igual de inactivo al que se sienta a ver televisión el día domingo. Signos y síntomas relacionados a las patologías, hay que oír el cuerpo, no hay que hacerse el sordo, sino hay que tener presente qué tengo para prescribir también el ejercicio, y la intensidad también debe ser planeada. Incluir, doctores, este signo vital, actividad física. ¿Cuántos días? ¿Cuántos minutos? Ese es otro signo que le pueden decir al paciente, uy, le bajó la tensión arterial, uy, le subió el nivel de ejercicio. Solamente con ir censando cuántos minutos y cuántos días de la semana hace su ejercicio. Y esto es todo lo que tenemos presente para prescribir especialmente el ejercicio muscular, qué tipo de ejercicio, en qué orden, cuántas series, qué carga, qué cadencia, cuánto de reposo, cuántos días de la semana, cómo vamos a progresar la carga y por supuesto la supervisión. Esto es lo que tenemos con el ACSM, que nos dice aproximadamente cómo debería ser un entrenamiento muscular para la obesidad. Estos son unos ejercicios súper básicos, muy seguros además. Y aparte de esto también quería contarles un poco de la diferencia que hay con todas las técnicas para evaluar la composición corporal. Para mi gusto, la composición corporal con DEXA es la ideal, básicamente porque me da la información necesaria para prescribir el ejercicio. Se queda corto en la revisión del tejido adiposo visceral, pero para mí es más significativo ver cómo se mueve el músculo que ver cómo se va reduciendo el tejido adiposo visceral. Así que espero que ya el músculo aliado no sea un silencioso, sino que haga todo el ruido, porque ustedes ya tienen toda la información. Gracias.